Amigos y amigas, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana de viernes 3 de mayo de 2024, cerrando semana, pero aquí teniendo una oportunidad, una ventana muy importante. Siempre el debate político es un tema de alto interés público y es necesario, por supuesto, poner sobre la mesa algunos aspectos que son relevantes, más aún que el día de ayer en la Asamblea Legislativa se cumple el mandato constitucional. El presidente de la República, el señor Rodrigo Alberto Chávez Robles, acude a la Asamblea del Congreso a hacer la presentación de su informe de labores correspondiente al segundo año de su administración. Ayer el presidente efectivamente acudió al Congreso y hoy justamente planteamos este espacio a través de la plataforma de Una Comunica para dimensionar, ahondar con respecto a algunos detalles importantes de lo que fue el mensaje que el presidente de la República dirigió al Parlamento, a la ciudadanía en general. Tengo el gusto, el honor de que me acompañe esta mañana el señor don Carlos Carranza Villalobos. Don Carlos es el coordinador del programa de análisis de coyuntura de la sociedad costarricense y quien amablemente acepta la invitación para venir esta mañana a conversar con respecto a detalles importantes con respecto a este discurso. Don Carlos, primero que todo, muy buenos días y muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días y un gusto estar esta mañana en Una Comunicación, además en un día muy bello para que comencemos por la parte y que podemos reflexionar sobre lo que fue el discurso del presidente, pero también de los símbolos que usó el presidente durante su mensaje, que también hay que analizarlo, porque el manejo de la escena política y de la escena de discurso de él fue muy clara en el día de ayer. Exactamente, tanto por el fondo como por la forma. Vamos a abrir este espacio de debate. Don Carlos, yo quería iniciar con una consulta dirigida a usted. ¿Es realmente lo que el presidente llega y hace el día de ayer en el Congreso es un informe de labores como tal? ¿Cumple con una estructura de informe de labores, de rendición de cuentas ante la ciudadanía? Vean, distinguidos personas que nos ven o que nos escuchan, no hay un modelo único para presentar informes. El informe más corto que yo escuché, siendo un joven, fue a don José Figueres Ferrer, que creo que fue en el 71, que duró como 20 minutos. Y el más amplio fue el que dio de cierre de gobierno don Rodrigo Carazo, si no me equivoco, casi 4 horas. Entonces no hay, pero sí espera uno, para responder a tu pregunta, que el informe sea preciso, concreto, pero además que plantee las principales áreas de gobierno. Sí. En ese punto no fue un informe en el estilo clásico, sino fue un informe que tiene 3 o 4 partes. Una parte diciendo dónde estábamos, criticando dónde estábamos en él. Segundo, planteando un esquema de lo que es para él la posibilidad de ser un país jaguar, una economía desarrollada, los indicadores positivos, para luego plantear que las acciones que le están van hacia un futuro, pero cerrando con una parte que sí esperábamos, que era el tema del referéndum, que era una voz populi mucho antes. Se venía anunciando. Es decir, es como 5 momentos que él los va jugando como si fuera un film en diferentes momentos para ir cambiando la escena de acuerdo a sus posibilidades y necesidades. Claro. Don Carlos, vamos a ver, el presidente al inicio de su discurso y casi al cierre hace la repetición de un mensaje muy importante. Es una crítica directa a la labor que viene desempeñando la Asamblea Legislativa. Incluso hace mención de un dato donde indica que el nivel de desaprobación ciudadana hacia la labor del Congreso ronda el 85%. ¿Qué significado tiene este aspecto, este elemento que el presidente menciona en su informe de labores, en un momento en que estamos hablando, está en la mitad de su periodo gubernamental? Bueno, eso dice 2 cosas. La fuerte es que hay un debate en la Asamblea sobre las propuestas del señor presidente, que no necesariamente todos los costarricenses están de acuerdo que esa sea la propuesta que el país requiere en estos momentos. Y la otra es que el presidente está tratando de reimpulsar su imagen
para decir, tenemos un poder ejecutivo, un grupo de ministros, de figuras de alto nivel, paréntesis, nunca digo del número de renuncias, ¿verdad? No. Entonces, ese hecho es para plantear como que si esto fuera muy positivo, pero por el otro lado la Asamblea no citó la fuente del 85%, porque hay varias encuestas de diferentes grupos, de diferentes... Claro, sí tengo claro que la Asamblea tiene un deterioro fuerte, pero no tal vez como lo plantea, porque ¿cuál es la interrogante de fondo? ¿Por qué el presidente hace esto? Dos cosas, para tratar de hacer que baje la capacidad de la Asamblea, poniéndolo a un nivel casi cero, y la segunda, para fortalecer su posición ante la comunidad nacional si él logra convocar a diferentes acciones para ese fin. Lo que hace también, y recordemos para todos y todas, que en algún momento se queda fijo viendo a diferentes diputados y yo los miro a los ojos, dice él casi textual. Sí. Y ese hecho dice mucho de ese manejo simbólico del discurso. Fue un discurso como en tres tonalidades distintas. Uno, discurso de la propuesta, discurso de crítica, pero también de su rol alrededor como presidente. Pero también creo que ese elemento es un elemento que él lo usa para tratar de fortalecer siempre su figura. Es una presidencia alrededor del presidente. No aparecen otras figuras, solo el presidente. Pero con un elemento más, que él siempre refuerza la claridad que él tiene, el sentido de futuro que él supuestamente tiene, y eso es parte del esfuerzo que él hace para tratar de poner en un plano de segundo nivel. Pero no solamente ahí, si analizamos casi a los minutos 50 y posiblemente 75, 80, hizo alusión al Poder Judicial y muy duro a la Contraloría, claro, que se da en un doble juego, es decir, por un lado, critico al Poder Legislativo, pero también a la Contraloría. ¿Para qué? Para tratar de quitarle el rol que puede tener la Contraloría en ciertos temas fundamentales, usando frases de que es el criterio, es el juicio de tal persona. Lo que se olvida el presidente es que cuando uno habla como contralor o contralora, está hablando como autoridad pública de cierto nivel. Él hizo ese tipo de juego durante todo el discurso para tratar de sacar a la Asamblea y ponerla en un espacio más abajo como tal. Podemos decir que es una estrategia como para que el pueblo entienda que es el Poder Ejecutivo el que ha venido haciendo bien las cosas y otros actores políticos no están cumpliendo ese rol. Sí, de hecho, si usted toma todo el contexto desde el Limón hasta ahora, él ha mantenido una línea muy dura con la Asamblea, con diputadas, con figuras como Gloria Navas, con comisiones, con diferentes personas, hasta con el mismo presidente de la Asamblea. Porque en un momento el presidente de la Asamblea no iba a quedar, y él todo eso lo hizo. Recordemos que mandó una carta personal firmada por él que esperaba al presidente de la Asamblea. Es decir, el presidente ha venido jugando con todo ese esfuerzo para tratar de crear una unidad coherente alrededor de su gobierno como elemento central de gobernanza, que pareciera que no lo está logrando en todos los aspectos. Vamos al detalle de algunos aspectos fundamentales que el presidente toca. Me quiero centrar en dos, el tema de inseguridad ciudadana y educación. El tema de inseguridad ciudadana, el presidente da a conocer realmente o reconoce que existe una rivalidad entre bandas criminales, hace mención explícita de ello, pero al mismo tiempo dice que se está implementando una política nacional de seguridad y por el lado de educación hace mención en cuanto a inversiones que se hacen a nivel de infraestructura, de tecnología, pero se está viendo realmente una ruta de educación. Lo que quiero llevar con esta pregunta es, en tema de inseguridad ciudadana y en tema de educación, ¿hay una visión a mitad de periodo presidencial hacia dónde va el país expresado por el presidente? Diría que pueden haber algunos visos de querer hacer, pero no quedan claros. No es una visión clara, porque voy a comenzar al revés, voy a comenzar por educación. Si algo han demostrado los estudios del Estado de la Nación, los que hacemos en la Universidad Nacional, es que la educación no está en su mejor momento. Y aquí no estoy culpando al gobierno, estoy culpando a 10 años o 15 años de atraso en el proceso educativo, en la conformación de currículos, en la falta de infraestructura, que por cierto no se está financiando como él dice. Y eso hace que la educación no tenga una ruta clara, una ruta precisa hacia dónde vamos. Sí han hecho algunas cosas para mejorar
la educación técnica, pero no lo suficiente para tener esa coherencia como elemento central. Y señalo, deserción sigue, brecha educativa sigue. Aunque él habla del elemento digital, brecha digital ligada, eso va a llevar a exclusión. Y si agregamos que el ministro de Hacienda, antes de buscar otras alternativas, rebajó dinero a todo lo que es ayudas, todo lo que es subvenciones, eso golpea al niño, a la niña, adolescente. ¿Por qué? Porque muchas familias no tienen dinero para mandar a las escuelas. Recuerdo de un señor que conozco que me decía, don Carlos, es que yo lo que hago es que voy a dejar todas las mañanas a mi hija porque no me alcanza para los pasajes. ¿Eso qué dice? Que hay que hacer un esfuerzo más fuerte en educación. Y la otra parte, también la estructura que no se ha tocado, organizativa del MEP no es la más adecuada. Pero pasemos al otro punto, al punto de seguridad. Entonces, para cerrar ese punto, no hay una ruta de educación. No hay una ruta de educación, hay esfuerzos, pero no son los necesarios, ni hay coherencia, ni hay estrategia. Seguridad ciudadana, don Carlos. Seguridad ciudadana. Reconozco que el cambio de don Mario Zamora fue beneficioso, porque algunas cosas se están haciendo. Ayer el presidente informaba que había contratado más de 1,000 guardas. Bueno, si vemos las dimensiones de la violencia que vive el país, y 1,500 aproximadamente que va el otro año, con eso no va a alcanzar, porque la violencia se da en diferentes lugares, y tenemos zonas que hay enfrentamientos casi una vez cada 15 días, cada 2 semanas, cada 3 semanas, y hay zonas recurrentes alrededor de eso. Pero además de eso necesitamos preparar más a la guardia. Porque no nos vamos a convertir en un país militarizado, pero sí un país que sepa defender el concepto de seguridad ciudadana como elemento fundamental para que el ciudadano pueda caminar adecuadamente. No estamos haciendo la inversión toda adecuada para esa área, hay que dedicarle más recursos. Y recordemos que todavía la fuerza pública hace un tiempo se quejó de sus condiciones, pero la OIJ ha señalado muy claramente que con el número de personas que tiene no puede dar todos los servicios ni cubrir todas las cosas. A la par de esto, hay que ver el paralelismo, no solo las muertes, es que la gente que está metida en drogas, en narcotráfico o en actividades similares, tiene tecnología, tiene equipos, tiene armamento que ni la misma guardia a veces tiene. Porque uno ve a algunos guardias con un revólver y uno dice, ese revólver puede ser bueno para un momento para repeler un caso muy sencillo, pero cuando vos tenés ataques de ametralladoras de cierto tipo de calibre, sabés que eso no es el elemento fundamental. Y por otra parte, no tenemos el nivel para desplazar modernamente a nuestra guardia. Si hay que hacer operativos rápidos, oportunos, todavía más rápidos de los que están haciendo, que tener un helicóptero moderno, tener un par de aviones que le den esa posibilidad. Y la otra parte, hay que también fortalecer reestructuración de cárceles para diferenciar las cárceles que no se está haciendo. El plano de seguridad no solo es el ministerio, es un conjunto de acciones en las cuales el gobierno pareciera no tener todos los elementos y ha ido cambiando el discurso de que era un pleito entre bandas a llegar a decir si estamos reforzando, pero el refuerzo no es lo que el país requiere en estos momentos. Ahora, volviendo al tema de esa relación tirante que existe con el Poder Legislativo, el presidente dice, yo he presentado 6 proyectos de ley a la corriente legislativa, después se convirtieron en 10 por esa mesa de negociación donde estuvo incluido también el Poder Judicial, se han aprobado 2, pero de cierta forma el presidente vuelve a decir la culpa de la situación que está ocurriendo a nivel de inseguridad no es del Poder Ejecutivo, es la falta de acción del Poder Legislativo. ¿Es el mensaje que está dando el presidente? Bueno, creo que hay que hacer nuevas normas, que hay que fortalecer, y ahí sí difiero de alguna diputada que decía que había que rebajar penas. No, las penas hay que mantenerlas y algunas subirlas. Pero fuera de eso, y el tema de extradición, que tendría que hacerse cambios muy radicales para costarricenses, fuera de eso, creo que hay que presentar proyectos más coherentes, no solo en el ramo penal, sino recuerda en el ramo de venta de VIXA. Y estoy seguro que en el mismo ciudad gobierno, que es necesario, quiero aclarar para que le quede claro, no se presentan con todo el aparato jurídico adecuado, con normas totalmente antojadizas, y cuando llega un abogado y servicios técnicos de la Asamblea,
evidentemente un proyecto de esos sufre todas las transformaciones y hay que pensar entonces en que los proyectos deberían estar hechos por una comisión especialista de abogados del Poder Judicial, algunos abogados técnicos del Poder Ejecutivo y los servicios técnicos para que apoyen. Claro. Podemos buscar esa coordinación en esa área, porque creo que es un tema que nos preocupa a todos, pero tirar así y decir eso es muy duro y muy difícil, más si no hay los proyectos en la forma que deben ser. ¿Hay aciertos del discurso del presidente, don Carlos? Aciertos. Bueno, yo sí creo que hay que fortalecer un recambio de la economía, pero no en la forma que él plantea. Tenemos que tener más competitividad, pero con bienestar. Tenemos que tener productividad con mejor calidad de vida. Tenemos que mejorar la forma de trabajo, pero con salarios adecuados. Es decir, tenés que hacer un balance para hacer eso. Eso pareciera que sí ha logrado en el plano macroeconómico algunas variables. Sí me preocupa que ha logrado reducir el déficit y la deuda, pero a veces se toca sectores muy sensibles que el impacto va a ser a 3 o 4 años. El presidente sale en el 26 y posiblemente los programas que hay de atraso para programas escolares, para ciertas actividades, van a tener una parte muy importante. Y la otra parte que uno puede criticar, pero sí reconoce, se ha seguido el esfuerzo en infraestructura como elemento importante, que sí lo reconozco, que es un elemento que había que hacerlo. Y creo que ahora ha habido una preocupación del nuevo ministro por los plazos que se están terminando las obras. Uno nos explica cómo un lugar como Taras, 5 años, aunque se paró un año, 5 años para hacer una obra. Y cuando uno va en carreteras esos lados, porque lo he hecho muchas veces, ves una cosa, ves que va muy lento. Entonces necesitamos lograr mayor eficiencia, mayor eficacia en la infraestructura. Y si viene lo de Caldera, que el presidente mencionó, para señalarlo, perdone, esperamos un nivel de competencia con empresas abiertas, con mejores condiciones y un Caldera más amplio, más grande, donde haya capacidad de tener más barcos en bahía para hacer la parte que corresponde. Ahora, don Carlos, ¿estamos viendo alguna visión clara del presidente al llegar a la mitad de su gestión con respecto a lo que se puede esperar para los siguientes 2 años? Bueno, hay 2 niveles, para mí distintos, pero complementarios. El primero, él quiere un programa de mayor competitividad, pero donde se desregule todo lo que es el Estado. La materia de contratación administrativa es materia a veces difícil y odiosa para mucha gente, pero hay que entender lo siguiente, hay que tener contratación administrativa abierta, no puede llamarse a 4 o 5 empresas, salvo que sea un cartel muy bien hecho para calificar. Eso es un tema que a veces el presidente no tiene claro, no lo deja claro. Y la otra parte es que el otro elemento se refiere a la viabilidad política y social. Tocar algunas instituciones, vender el INSS, vender los bancos y algunas cosas más, no tanto la parte de la Fábrica Nacional de Licores, que sí creo que hay que venderla y posiblemente Vitza, pero hay que entender que ese mensaje de enfrentamiento, porque no planteó ninguna alternativa de diálogo con el Poder Legislativo. Dijo, miren, si esto no está, vamos a llevarlo del referéndum como una cuestión fundamental, y casi diciendo, el pueblo va a emitir las leyes. Es casi como una amenaza. Yo diría como una amenaza y como un discurso para decir que él está dispuesto a hacer más de lo que ha hecho en muchos campos y que estos 2 años va a aprovechar para eso. Creo que eso en un modelo democrático tiene sus problemas porque evidentemente se requiere acuerdos con actores para lograr ciertas cosas. Y aquí tal vez hago ¿por qué el presidente no logra llegar a muchas cosas? Porque él cree que la única opción es la de él, la válida, la ética, la adecuada, la mesiánica si se quiere. Pero eso no necesariamente lo que toda la gente piensa. Somos un país fragmentado en una serie de aspectos. Claro, por supuesto. Ahora, ¿cómo valora el hecho de que el presidente, ya se venía hablando, ¿verdad? El tema del referendo, aplicar el referendo, el hecho de que lo anuncie ayer a la mitad de su periodo, se puede calificar como una renuncia tácita a la negociación con la Asamblea Legislativa, es decir, bueno, este va a ser mi camino, de ahora en adelante voy a operar de esta forma? ¿Cómo se puede interpretar? Se puede interpretar que ahí está presente eso, para comenzar a operarlo, que él va a tratar de crear ese camino. Pero lo que me preocupa es que mandó una serie de proyectos, yo leí la lista completa, hay algunos que se pueden aprobar bastante fácil,
y se pueden sacar en lo que uno llama con cambios, algunos cambios en la vía rápida. Pero hay otros que son de recursos, que son de leyes como la ley del 4.3, que eso trae una gran discusión. No puede esperar que todas las leyes se van a aprobar igual. Entonces, si no hace eso, evidentemente no habrá diálogo. Y me parece que él va a tratar de llevar sus proyectos más importantes al referéndum, como elemento central. Ahora, lo que pasa es que... mencionó venta del Banco de Costa Rica, las jornadas 4.3, sí, la eliminación de las tarifas mínimas de los colegios profesionales, sí, sí, y temas donde ha tenido choque con la Contraloría General de la República, háblese Ciudad Gobierno y las alianzas públicas privadas, sí, con Jadeva. Y con Jadeva. Es decir, porque ahí está tocado bienes públicos. Y cuando ha tocado bienes públicos, por ejemplo, él puede decir que eso es poco dinero, pero hay que ver el lugar estratégico donde está esa obra que se va a hacer. Entonces, pareciera que esos son puntos de enfrentamiento que el gobierno no tiene salida, que no está dispuesto a negociar. Y en el caso de Ciudad Gobierno, es que lo va a tratar de implementar posiblemente en el primer semestre del 2025 bajo el camino que sea necesario. Claro, claro, por supuesto. Don Carlos, realmente al hacer el análisis del discurso presidencial, ¿qué siente que le hizo falta al presidente ayer? Bueno, primero, hay que plantear un modelo de desarrollo que a él le interesa mucho, más claro. Decir que vamos a hacer Jaguar, duda metódica, como académico muchos años. Segundo, ¿qué áreas tenemos que mejorar para tener capacidad de ser Jaguar? Ventajas competitivas, no las estamos desarrollando. Tercero, hace falta tener una estrategia más clara para inserción a nuevos sectores. Y una cosa que está ausente en el discurso es los territorios. Sí habla de mejorías, pero hasta ahora todo lo que es el modelo actual va en un modelo centrista. Tenemos que lograr que por lo menos 5 o 6 territorios en un primer momento tengan capacidad. Y la otra parte que me parece es que no hay un plan claro para fortalecer la capacidad empresarial de grandes del país, medianos y pequeños. Una es tener un programa de pymes o pymes, y otra es tener un programa más elaborado con colocación de recursos, tecnología, sí, innovación. más integral. La parte integral. Y la otra parte, me parece que hay una ausencia del tema social. Yo leí no solamente el mensaje del presidente, sino el informe. No voy a ser mentiroso que leí las 146 páginas, sí, pero sí me interesó la parte social porque el programa Coyuntura hemos trabajado y él sostiene que hay un programa social, no lo hay. Esa es la gran falencia del gobierno más fuerte. Y la otra gran falencia es la capacidad de negociación. Y la otra que señalo es que no hay a veces la suficiente coordinación para hacer las obras que el país requiere en ciertas áreas estratégicas. Don Carlos, ¿cómo valora usted la posición del presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias? Él advierte que el país, la democracia puede irse a un despeñadero si continúa esta táctica de chocar de frente contra otros poderes de la República o de confrontación que ha tenido el mandatario. Alguna gente lo criticó al presidente de la Asamblea, por supuesto yo sé que son de ciertos sectores, pero yo creo que el dictamen que él dio sobre algunos temas, más la ausencia de política social, más la ausencia para mejorar la vida, y cómo se financia el costo de un cambio sin tomar en cuenta el efecto de recuperación y mejoramiento. Eso es muy grave en la parte social y además que no hay una política clara hacia el conjunto de la población. Uno no gobierna solo para un grupo, para una élite, una nueva élite que está tratando de ser presidente, moderna, de alta capacidad económica, sino para el conjunto de la sociedad. Y ese elemento de crítica es muy clara. Y la otra parte, bueno, una cuestión importante. El presidente de la Asamblea dejó la puerta abierta para seguir hablando. Su estilo, ha sido el estilo. Y de hecho le dijo, también en el lenguaje, hable con las fracciones parlamentarias sobre los temas que a usted le interesa. Si el país no llega a acuerdos, todos vamos en el mismo barco. No voy a poner una barcaza porque es un barco por las capacidades que tiene un día Costa Rica. Ese barco va a requerir mucho acuerdo para que haya coordinación entre las diferentes partes. El elemento que si eso no se da, puede darse, sí se puede llevar a un conflicto social más amplio, porque uno cerrarse y no dialogar no es parte del quehacer democrático. En democracia, diálogo, concertación, negociación. Vea, cuando uno estudia, y esto para todos los que nos ven y escuchan, yo he dado clases de negociación. Cuando uno estudia el modelo de Harvard,
cuando el modelo de Johan Galton, o modelos híbridos, o hasta el modelo que tiene el Vaticano para negociar. Uno que dice, se puede negociar muchas cosas. ¿Acaso, pese a que no hay acuerdo entre Israel y Hamas, por lo menos en la primera vez en el acuerdo que hubo, se llegó a cosas? Eso demuestra que a veces podemos estar en dos puntos distantes, pero podemos buscar cuáles son los puntos que nos pueden llevar a buscar equilibrio y aprender a ganar, sí, pero también a ceder. Claro. No me quiero ir sin hacerle esta pregunta a don Carlos. El jaguar, ¿qué significado puede tener dentro del simbolismo de comunicación que el presidente quiso manifestar ayer? Porque vimos ya perfiles de páginas de instituciones públicas ya actualizadas con la imagen del jaguar. Lo mencionó de manera reiterada en su discurso. ¿Qué significado puede tener este elemento dentro del discurso del presidente? Bueno, el jaguar tiene para mí varios sentidos. El jaguar es que él quiere decir la economía tiene que ir hacia más desarrollo con mucha fuerza y mucha capacidad de ganar. Pero uno puede tener la fuerza, decía Maquiavelo, pero también debe tener la sapiencia para saber tomar las medidas. Maquiavelo lo decía en pocas palabras, hay que ser zorro y león. Yo lo voy a decir, hay que ser zorro y jaguar. Zorro para saber echarse atrás y negociar, y jaguar cuando hay que impulsar cosas fundamentales, sí, como puede ser la colocación de inversión extranjera, que sí. La otra parte que noto de él es que él quiere ponerse como el líder de ese conjunto de jaguar que es él, y una serie de cachorros que van a aprender a la par de él. Trata de hacer un discurso fuerte, directo. Posiblemente eso gana gente, pero también pierde gente. Y la tercera idea es que él va a llevar eso hasta el final, porque va a demostrar que él tiene la fuerza, el ímpetu, pero política nunca solo es fuerza, es también astucia, es saber hacer las cosas adecuadamente. En democracia, el presidente inteligente, el estadista, maneja la política con decisión, pero también con sapiencia. Y lo que decía un gran autor, saber calcular los pasos en una democracia. Muy bien, don Carlos. Realmente esperamos como costarricenses que el Poder Ejecutivo, bueno, todos los poderes de la República puedan tener esa sapiencia que usted menciona y también las habilidades no solo del jaguar, sino del zorro también, para que exista una buena y una adecuada conducción de la política costarricense. Realmente estamos a mitad del periodo, a todos nos conviene que el país le vaya bien, realmente, y esperamos que se conduzca bajo el marco del respeto, por supuesto de la legalidad y de la conveniencia patria, todos los elementos que se han puesto sobre el tapete. Don Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, y esto es un acto cívico. Así es. Porque la universidad tiene el compromiso de plantear puntos de vista críticos, pero también plantear alternativas y oportunidades. Y ese es el esfuerzo de esta universidad y las universidades públicas. Es la universidad pública justamente el lugar donde abrimos el debate, planteamos los temas y sin tapujos también hacemos propuestas y soluciones a los principales temas nacionales. Mi nombre es Guillermo Solano, soy periodista de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, muy agradecido que nos hayan acompañado en esta transmisión en vivo, este análisis de coyuntura de la sociedad costarricense en el marco del discurso del presidente Rodrigo Chávez. Muchísimas gracias, sigan atentos a más información que estaremos promoviendo desde nuestra plataforma Una Comunica. Muy buenos días.